Hola amigos, el día de hoy mi grupo y yo hablaremos sobre el enfoque humanista de la administración. Mi grupo está conformado por Ailén Maestre, Yanitza Guerrero, Sharon Bolaño y mi persona Merillén García. El enfoque humanista de la administración. La teoría de la administración sufre una revolución conceptual porque el enfoque humanista hace que el interés por la máquina y el método de trabajo y por la organización formal y los principios de la administración se da prioridad a la preocupación por las personas y los grupos sociales, aspectos técnicos y formales a los psicológicos y sociológicos. Este movimiento surge en Estados Unidos a partir de la década de 1930. Esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias sociales, especialmente la psicología y en particular la psicología del trabajo. Esta última se divide en dos etapas. En la primera es el análisis del trabajo y de la adaptación del trabajador al trabajo. En esta primera etapa domina el aspecto meramente productivo. El objetivo es analizar las características humanas que cada tarea exige de quien la ejecuta y seleccionar a los empleados de forma científica, con base en esas características por medio de test psicológicos. Los temas predominantes son la selección de personal, la orientación profesional, la capacitación y métodos de aprendizaje, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes y de la fatiga. La segunda etapa es la adaptación del trabajo al trabajador. En esa etapa, la psicología industrial se orienta hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, que predominan sobre los aspectos productivos, por lo menos en teoría. Los temas predominantes son el estudio de la personalidad del trabajador y del gerente, la motivación y los incentivos de trabajo, el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización. Los cambios ocurridos en el panorama social, económico, político y tecnológico introdujeron nuevas variables para el estudio de la administración. Con la Gran Depresión económica que abrumó a todo el mundo alrededor de 1929, se intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, reelaborando los conceptos y revaluando los principios clásicos de la administración. El enfoque humanista de la administración comenzó a desarrollarse en el segundo periodo de Taylor, pero fue hasta 1930 cuando tuvo una enorme aceptación en Estados Unidos, debido a sus características democráticas. Buenas compañeros, mi nombre es Ailén Maestre y yo le voy a hablar sobre el origen de la teoría de las relaciones humanas, sobre el experimento de Hawthorne, su primera y su segunda fase. La teoría de las relaciones humanas tiene su origen en los siguientes hechos. Primero, la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. Segundo, el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeras aplicaciones en las organizaciones industriales. Tercero, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la psicología dinámica de Kurt Lewin fueron fundamentales para que el humanismo tuviera cabida en la administración. Elton Mayo es el fundador de esta escuela, a la que Dewey y Lewin contribuyeron de manera destacada. Cuarto, las conclusiones del experimento de Hawthorne, que se realizó entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en serios problemas los principios postulados por la teoría clásica de la administración. El experimento de Hawthorne. En 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició un experimento en la planta Hawthorne de la empresa Western Electric Company, con domicilio en Chicago, para evaluar la correlación entre iluminación y la eficiencia de los obreros medida en razón de la producción, con el fin de estudiar la fatiga, los accidentes laborales, la rotación del personal y el efecto de las condiciones de trabajo sobre la producción del personal.
Primera fase del experimento de Hawthorne. En esta primera etapa se escogieron dos grupos de obreros, el grupo de observación y el grupo de control. El grupo de observación trabajaba bajo luz de intensidad variable, mientras que el de control tenía una intensidad constante. De esta forma, se pretendía conocer el efecto de iluminación sobre el rendimiento de los obreros. Los observadores no encontraron una relación directa entre estas dos variables, pero, sorprendidos, se dieron cuenta de la existencia de una variable difícil de aislar, denominada factor psicológico. Los obreros reaccionaban de acuerdo con sus creencias personales, es decir, consideraban que tenían la obligación de producir más cuando la intensidad de la iluminación aumentaba y de producir menos cuando disminuía. La segunda fase del experimento de Hawthorne. La segunda fase del experimento empezó en 1927. Se creó un grupo de observación, el grupo experimental. 5 mujeres jóvenes montaban los interruptores mientras que una sexta proporcionaba las piezas para realizar el trabajo. La investigación con el grupo experimental se dividió en 12 periodos para observar su producción. El primer periodo duró 2 semanas. Se estableció la capacidad para producir en condiciones normales de trabajo y se comparó con la de otros periodos. El segundo periodo duró 5 semanas. El grupo experimental fue aislado en la sala de pruebas. Sirvió para conocer el efecto del cambio de lugar de trabajo. Tercer periodo. En este periodo se modificó el sistema de pago. En el grupo de control se pagaba por las tareas en grupo. Este periodo duró 8 semanas. Cuarto periodo. Este periodo marca el inicio de los cambios que introdujeron en el trabajo, un intervalo de 5 minutos de descanso en el periodo de la mañana y otro igual en el de la tarde, y se comprobó otro aumento de producción. En el quinto periodo se aumentaron los intervalos de descanso a 10 minutos cada vez y se comprobó un nuevo aumento de producción. En el sexto periodo se introdujeron 3 intervalos de 5 minutos en la mañana y 3 en la tarde. La producción no aumentó y las jóvenes se quejaron de que los descansos rompían el ritmo de trabajo. En el séptimo periodo se volvió a 2 intervalos de 10 minutos en cada periodo y se sirvió un ligero almuerzo. La producción volvió a aumentar. En el octavo periodo, el grupo experimental solo trabajó hasta las 4:30 de la tarde y no hasta las 5. Como el grupo de control, se produjo un acentuado aumento de la producción. En el noveno periodo, el grupo experimental solo trabajó hasta las 4. La producción permaneció sin cambio alguno. En el décimo periodo, el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 5, como en el periodo 7. La producción aumentó considerablemente. En el 11º periodo, se estableció la semana de 5 días con el sábado libre. La producción diaria del grupo experimental siguió en ascenso. Y en el último periodo, en el 12º periodo, que duró 12 semanas, con consentimiento de las jóvenes se eliminaron todos los beneficios otorgados y se volvió a las mismas condiciones que existían. Mi nombre es Yanitza Guerrero y en estos momentos le hablaré sobre la tercera fase del experimento. Preocupadas por la diferencia entre las actitudes de las jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, los investigadores se apartaron del objetivo inicial de concentrarse en las condiciones físicas de las labores que realizaban las trabajadoras y se interesaron por estudiar las relaciones humanas en el trabajo, ya que observaron que en el equipo de control las jóvenes consideraban humillante la supervisión estrecha y controladora. Así que a partir del año de 1928 se inició un programa de entrevista a los empleados para conocer sus actitudes, oír sus opiniones sobre el trabajo, el trato que recibían de los supervisores. Este programa fue bien visto por los trabajadores y los resultados fueron alentadores, tanto así que en el año de 1931 se adoptó la técnica de entrevista no dirigida, la cual permitía a los obreros expresarse libremente sin que el entrevistador desviara el tema. El programa de entrevista reveló que existió una organización informal de los obreros.
y se manifestaban por medio de estándares productivos que los obreros consideraban que representaba la producción normal que debían tener y que ninguno de ellos podría sobrepasar. También prácticas informales de sanción social que el grupo aplicaba a los obreros que cedían los estándares. Expresiones que revelaban la insatisfacción con respecto a los resultados del sistema de pagos de incentivos por producción y por último liderazgo informal de algunos obreros que mantenían unidos al grupo y vigilaban que se respetaran las reglas de conducta. Con una organización informal, los obreros mantenían así lazos de lealtad, pero cuando el obrero también pretende ser leal a la empresa, esa lealtad dividida entre el grupo y la empresa genera conflicto. Por eso los investigadores llevaron al experimento a una cuarta fase para estudiar este fenómeno. Dentro de la cuarta fase del experimento se seleccionó un grupo experimental para que trabajara en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento. Un observador permanecía dentro y un entrevistador afuera de ella. El sistema de pago se basaba en la producción del grupo. Los salarios podían aumentar si la producción total aumentaba. Así que cuando el observador se familiarizó con el grupo, pudo constatar que los obreros que estaban en la sala usaban varias artimañas. Una vez que llegaban a lo que consideraba que era su producción normal, reducían su ritmo de trabajo. Los obreros empezaron a presentar ciertos comportamientos de uniformidad y solidaridad del grupo, pues ellos consideraban delator al mismo que perjudicase a algún compañero y presionaba a los más veloces por medio de sanciones simbólicas para que estabilizasen su producción. Esta cuarta fase permitió estudiar la relación entre la organización formal de los empleados y la organización formal de la fábrica. Hola, mi nombre es Sharon Bolaño y yo les voy a hablar acerca de la civilización industrializada y el hombre. La teoría de las relaciones humanas nos muestra la opresión del hombre debido al desarrollo de la civilización industrializada. ¿Y hacia dónde se dirige la cooperación humana? Con base en lo que nos dicen los sociólogos Ripley y Durkheim, cuyas observaciones a comunidades muy simples demostraron que el progreso industrial había desgastado el sentimiento espontáneo de cooperación. Milton Mayo, quien es el fundador del movimiento de las relaciones humanas, afirma que la cooperación no se puede lograr mediante el simple regreso a las formas tradicionales de organización. Debe haber una nueva concepción en la sociedad industrial. Esto no se puede dejar a la deriva teniendo solo en cuenta los aspectos materiales y tecnológicos del progreso humano. Los métodos de trabajo se han enfocado en la eficiencia, pero no en la cooperación. Mayo defiende los siguientes puntos de vista. Primero, el trabajo es una actividad típicamente grupal, donde se tienen más en cuenta las normas del grupo en el nivel de producción que los incentivos salariales o materiales. La actitud del empleado son los factores decisivos de la producción. Segundo, el obrero no es un miembro aislado, sino alguien que hace parte de un grupo social. Los cambios tecnológicos tienden a privar del obrero del compañerismo. Tercero, la tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y comunicar con dirigentes democráticos, persuasivos y comprensivos del personal. La élite de administración debe crear esto y percibir las limitaciones de esta lógica y también la de sus trabajadores. Pasamos de una sociedad estable a una adaptable, pero descuidamos la capacidad social. Nuestra capacidad de colaborar con otros se está deteriorando. Es preciso crear una élite social que recupere la cooperación. Quinto, el ser humano se siente motivado al estar junto a otros, al ser reconocido y de recibir también una comunicación adecuada. Mayo se pone a la idea de Taylor, quien dice que la motivación principal del obrero es el salario, es decir, homo economicus. Sexto, una consecuencia de la civilización industrializada